libro de Hebreos capítulo 1. Pongámonos de pie para poder leer la palabra juntos. Versículo 1, capítulo 1 dice: Dios, que muchas veces y varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. El Hijo, quien es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera la excelencia de ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios jamás: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado? Y en otro pasaje: yo seré tu padre y él será mi hijo. Además, al introducir su primogénito en el mundo, Dios dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. En cuanto a los ángeles, dice: Él hace de los vientos sus ángeles, de las llamas de fuego sus servidores. Pero con respecto al Hijo, dice: tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos, y el cetro de su reino es un cetro de justicia. Has amado la justicia y odiado la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con el aceite de alegría, exaltándote por encima de tus compañeros. También dice: en el principio, oh Señor, tú afirmaste la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permanecerás para siempre. Todos ellos se desgastarán como un vestido, los doblarás como un manto, y cambiarán como ropa que se muda. Pero tú eres siempre el mismo, y tus años no tienen fin. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrabo de tus pies? ¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Pueden tomar asiento. Me encanta poder estudiar la palabra, porque cuando estoy estudiándola, Dios te abre los ojos, te revela muchas más cosas que hay veces que quisiera traer todo lo que Dios te enseña, que sería imposible. Bueno, no imposible, pero tal vez tardaríamos 2 horas solamente cubriendo un versículo solamente, o unas palabras en ese versículo, porque tanto más te revela el Señor cuando estás estudiando su palabra, que Él te enseña, como quien dice, se hace viva la palabra. Obvio que la palabra está viva, pero al entrar a la palabra, cuando te dedicas ese tiempo especial ante Él, Él te enseña otras cosas, donde en el Viejo Testamento conecta las cosas con el Nuevo Testamento y viceversa, y se hace mucho más real. Y miras cosas y quieres estudiar y quieres atraer esto, y wow, es mucho. Pero para ser sensible del tiempo y de la gente, tengo que durar un poco de tiempo. Versículo 6, que donde cubrimos parte de este versículo. Bueno, voy a empezar en el versículo 5, dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado? Y en otro pasaje: yo seré su padre y él será mi hijo. Dice: yo seré su padre.
Recuerdan que había dicho que al cubrir estos siguientes versículos, la persona, el escritor, tenía un gran conocimiento de lo que es la palabra en el Viejo Testamento. Así que él está hablando diferentes versículos del Viejo Testamento, describiendo profecías que se habían escrito acerca de Jesucristo. Y este versículo es sacado del 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 14, que dice: yo seré su padre y él mi primogénito. Porque cuando estaba Jesús, que llevó a Pedro, a Santiago y a Juan en el cerro, donde se apareció Dios el Padre, que los fueron cubiertos por esa nube, la voz que habló, que les dijo, se estaba dirigiendo, primero habló con Jesucristo el Hijo, después se dirigió a esa voz que sabemos que es Dios el Padre, se dirigió a estas tres personas y les dijo en Mateo 17, versículo 1 al 13, este es mi Hijo, con él estoy satisfecho. Y no nomás les dijo a ellos, sino también nos está diciendo a nosotros: escúchenlo, obedézcanlo, con él estoy satisfecho. ¿Por qué estaba satisfecho? Obvio que él es nuestro Padre Celestial, y él es Dios el Padre, y él es Dios el Hijo. Obvio que iba a estar satisfecho, porque él estaba haciendo el trabajo a quien él lo mandó, Dios el Padre lo mandó a esta tierra a hacer. Siendo obediente, Jesucristo pudo haber dicho: no, yo no quiero, porque yo no quiero pasar por estas cosas, porque él sabía qué es lo que iba a pasar al terminar su ministerio en esta tierra, que tendría que morir. Pero era cualquier momento Jesucristo, sabiendo cuál era el final, pudo haber dicho: yo no quiero, o pudo haber evitado ciertas cosas, de ser insultado, de ser traicionado, pero aún así, sabiendo todo esto, Cristo lo hizo, y por eso es que Dios el Padre dice: yo con él estoy satisfecho. Escúchenlo. Nos dice a nosotros: escúchenlo. Versículo 6 dice: además, al introducir su primogénito en el mundo, Dios dice que lo adoren todos los ángeles de Dios, que lo adoren. De Romeo capítulo 32, versículo 43. ¿Quién es a quien es del que el escritor, o sea, Dios hablando a través del escritor, les está diciendo que lo adoren? Está hablando de Jesús, el Hijo, que lo adoren a él. En el lenguaje griego, la palabra que se usa para este versículo quiere decir portotokos, que quiere decir prioridad. Se le da prioridad a la persona de quien se está hablando aquí, y solamente hay un escritor en la Biblia que usa esta palabra, que es el apóstol Pablo. Solamente él usa esta palabra en Colosenses capítulo 1, versículo 15, y Romanos 8, 29, donde usa esta palabra dando prioridad. Y de quien está hablando es de Cristo, dándole el entendimiento, dándonos el entendimiento que él tiene preeminencia sobre todos los ángeles, sobre toda la creación, sobre de nosotros. Vamos al capítulo 89 del libro de Salmos. Salmos capítulo 89, porque de allí también, al leer este pasaje, tenemos el mismo entendimiento de lo que habla este versículo. Salmo 89, versículo 1, dice: oh Señor, por siempre cantaré la grandeza de tu amor, por todas las generaciones proclamarán mi boca tu fidelidad. Declararé que tu amor permanece firme para siempre, que has afirmado en el cielo tu fidelidad. Dijiste:
he hecho un pacto con mi escogido, le he jurado a David mi siervo, estableceré tu dinastía para siempre y afirmaré tu trono por todas las generaciones. Selah. Los cielos, Señor, celebran tus maravillas y tu fidelidad, las asambleas de los santos. ¿Quién en los cielos es comparable al Señor? ¿Quién como Él entre los seres celestiales? Dios es muy temido en las asambleas de los santos, grande y portentoso sobre cuantos los rodean. ¿Quién como tú, Señor Dios Todopoderoso, rodeado de poder y fidelidad? Tú gobiernas sobre el mar embravecido, tú apaciguas las encrespadas olas, aplastaste a Rahab como un cadáver, con un brazo poderoso dispersaste a tus enemigos. Tuyo es el cielo y tuya la tierra, tú fundaste el mundo y todo lo que contiene. Por ti fueron creados el norte y el sur, el Tabor y el Hernón. Cantan alegres tu nombre. Tu brazo es capaz de grandes proezas, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. La justicia y el derecho son fundamento de tu trono, y tus heraldos el amor y la verdad. Dichosos los que saben aclamarte, Señor, y caminan a la luz de tu presencia, los que todo el día se alegran en tu nombre y se regocijan en tu justicia, porque tú eres su gloria y su poder. Por buena voluntad aumentas nuestra fuerza. Tú, Señor, eres nuestro escudo, tu Santo de Israel, eres nuestro Rey. Una vez hablaste en una visión y dijiste a tu pueblo fiel: le he brindado mi ayuda a un valiente, el mejor nombre del pueblo lo he exaltado. He encontrado a David mi siervo, y lo he ungido con mi aceite santo. Mi mano siempre lo sostendrá, mi brazo lo fortalecerá. Ningún enemigo lo someterá a tributo, ninguno inicuo lo oprimirá. Aplastaré a quienes se le ofrenden y derribaré a quienes lo aborrezcan. Continúa hablando, dando prioridad de esta persona. Obvio que está hablando aquí en este pasaje, hablando de quien entonces era el rey David. Pero el mismo entendimiento, dando prioridad al escogido de Dios. Ahora, el rey David no fue el primogénito de su padre, pero porque fue escogido por Dios, le da prioridad como un primogénito, porque en el Viejo Testamento, en la cultura de los judíos, a quien se le daba la herencia era el primogénito, el primero que nacía, el primero de sus hijos, y le daban prioridad sobre de todo. Dios, usando el mismo ejemplo con David, obvio que era el más pequeño de su familia. Cuando Samuel el profeta vino a la casa de Isaí para mirar a todos sus hijos, los hijos que eran guerreros, que eran soldados, que estaban fuertes, pensaba Isaí que iba a escoger a uno de ellos. Y Samuel le preguntó: ¿estos son todos tus hijos? Y le contestó: no. Por ahí anda uno allá en el campo que es un pastor. Es nada, anda entre las ovejas. Porque en ese entonces los pastores que andaban cuidando de las ovejas eran insignificantes. Y lo miraban a él como una persona insignificante, humilde. Y eso es lo que Dios andaba buscando. Por eso Samuel, cuando dijo: ese es el que Dios quiere ungir, dándole prioridad para el trabajo que Dios va a hacer. Y fue ungido aquel que Dios escogió.
En ese entonces David no entendía, simplemente fue obediente y le dio su espíritu. Versículo 7, de nuevo en el libro de Hebreos, versículo 7 dice: en cuanto a los ángeles, dice, Él hace de los vientos sus ángeles, y además de las llamas de su fuego sus servidores. Esto es Salmo 104, versículo 4. Los ángeles son una creación. En el lenguaje griego, la palabra que se usa aquí, que dice que los vientos son sus ángeles, es la misma en entendimiento, la misma palabra para decir creación, o sea, los ángeles, los espíritus. Pero son una creación y no ocupan ningún otro rango, ningún otro lugar, solo que ser siervos de Dios, mandados por Dios, que después serán siervos de nosotros. Y nos advierte a través de la palabra, el Señor nos advierte de que no debemos de adorarlos. No debemos enalzarlos a estas creaciones para poder adorarlas o ponerlas en un pedestal. Cuando Juan fue traído, fue llevado hacia el cielo, que miró las multitudes, dice la palabra, las multitudes de los ángeles que estaban adorando, no pudo describir en términos humanos, no pudo descubrir la belleza, la grandeza que miró alrededor de Dios. Por eso es que dice la palabra que no es permitido que alguien vea el cielo y hable las cosas en este mundo. Porque con palabras humanas nuestro entendimiento es muy difícil de poder explicar lo que Juan tal vez miró y cómo pudo él describir, es que eran ángeles. Vayamos al capítulo 5 del libro de Apocalipsis para poder mirar esta escritura donde habla de estos ángeles. Capítulo 5, versículo 11. Dice: luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos eran millares de millares y millones de millones. Cantaban con todas las fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado, de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y oí a cuánta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a toda la creación que cantaban al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza y la honra, la gloria del poder, por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes exclamaron: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Después, en el mismo libro, en el capítulo 4, versículo 8, describe estos ángeles que estaban alrededor del trono. Los describe como ángeles o creaciones que tenían 6 alas. Con 2 se tapaban los ojos, con 2 se tapaban los pies y con las otras 2 volaban alrededor del trono. Se tapaban los ojos porque la grandeza, la belleza de Dios es muy grande para que inclusive a ellos. Son una creación que fueron creadas simplemente para adorar. Los pies se lo tapaban porque en el terreno
o en el piso donde está el trono de Dios es muy santo, muy sagrado. Cuando en el libro de Éxodo, que Dios se le apareció a Moisés, que le dijo: Moisés, Moisés, quítate tus sandalias, porque en el lugar donde estás pisando es sagrado. Si aquí en la tierra ese lugar era sagrado, mucho más sagrado es allá en el cielo, en el lugar donde está el trono de Dios. Y es por eso que estos ángeles que no tienen pecado se cubren los pies, porque saben y entienden que ese lugar es mucho más sagrado, más allá de lo que nosotros podemos entender en términos humanos. Le dijo a Moisés: quítate los zapatos, tus sandalias. Hay muchas creencias en diferentes culturas donde se cree que, según nos enseña, que cuando un niño muere se convierte en un ángel o ya es un angelito. Inclusive cuando van al cementerio, en su tumba le ponen una imagen de un ángel. Pero estos ángeles que Dios creó no son humanos. Son superiores en este momento, son superiores a nosotros, pero una vez que el Señor venga por nosotros, nosotros seremos superiores a ellos. Ellos simplemente son siervos. Nosotros, al contrario, somos herederos de lo que Dios tiene para nosotros. Así es que cuando alguien dice que se le murió, tristemente se mueren niños. Cuando alguien dice que se le murió un ser querido, dice: oh, es porque Dios necesitaba otro ángel. No es cierto. Más bien lo estamos disminuyendo a ellos, haciéndolos menos. De vuelta en el libro de Hebreos, dice que los ancianos, perdón, en el mismo versículo de Apocalipsis, dice que los ancianos, en otras versiones dice que los santos estaban alrededor cantando alabanzas. Los santos o los ancianos que son describidos aquí por millares y millares o millones por millones, es toda la gente que va a estar allí presente adorándole, trayéndole alabanza. Somos nosotros que creemos en Cristo, que ya somos salvos, estaremos allí presente. Lo que Juan estaba mirando, el apóstol Juan estaba mirando, es algo que está pasando en el futuro. Para nosotros es en el futuro, porque nosotros estamos atrapados en el tiempo. Para Dios todo eso no existe. Para Él ya todo pasó. Ya estamos nosotros allá alabándolo. Por eso es que Él, cuando fue al cielo, que lo fue llevado, porque recuerden que Él dice que no sabe si estuvo presente en cuerpo o fue en espíritu. Pero Él miró eso y estaban alabando miles y miles, millones de millones, millares de millares. Ahora de nuevo, mientras estamos aquí en la tierra, los ángeles son simplemente superiores a nosotros. Aún así, son nuestros siervos, obran para nosotros, por nosotros, en el mundo espiritual. En ningún lado de la Biblia, a través de toda la Biblia, muestra o dice que Dios murió por estos ángeles. Estos ángeles han existido también desde el principio. Cristo ha existido desde el principio, pero en ningún lado dice que Él murió por los ángeles o para los ángeles. Murió por nosotros, para nosotros. Versículo 8 de nuevo en Hebreos capítulo 1. Dice: pero con respeto al Hijo, dice: tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos, y el cetro de tu reino es un cetro de justicia.
Aquí, este pasaje es Salmo 45, versículo 6. Jesús, hablando de quién es superior, Jesús es superior a los ángeles. Jesús es superior sobre toda la creación. Aquí está, en este versículo está hablando Dios el Padre con la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, teniendo una conversación donde dice: tu trono, oh Dios, Dios el Padre hablando con Dios el Hijo, permanecerá por los siglos de los siglos, y el cetro de tu reino es un cetro de justicia. Sabemos que Dios, el Hijo, vino a esta tierra y se convirtió en carne, se convirtió en humano, completamente 100% humano, y a la misma vez 100% Dios, que para nosotros es un poco imposible de poder comprender eso. ¿Cómo es posible que, primero, la Trinidad, cómo es posible que es un solo en tres, y ahora me dices que también fue humano y no dejó de ser Dios? Solamente eso lo podemos entender una vez que estemos en su presencia. Hay muchas enseñanzas también donde hablan y dicen que Jesús también fue una creación de Dios, que estuvo ahí en el principio, pero fue lo primero que Dios el Padre creó y después la tierra. Y no es cierto, porque en el libro de Génesis Dios el Padre está teniendo una conversación con una segunda persona que se da el entendimiento que es el Hijo, Jesús. Así es que no fue una creación. También hay otras enseñanzas donde dicen que sí fue el primogénito de Dios el Padre, pero cuando nació en María la Virgen, y no es así. Fue el primogénito engendrado en carne, pero Jesucristo siempre ha sido desde la eternidad. También hay enseñanzas donde dicen que en ningún lado de la Biblia habla la palabra diciendo que Jesús es Dios. Aquí claramente se está diciendo que, oh Dios, porque está Dios el Padre hablándole a Dios el Hijo, oh Dios, tu Dios. Y Juan capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio la palabra. Después dice que la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios y se convirtió en carne. Otras religiones le cambian el entendimiento para hacer su agenda, entenderse, donde le cambian este mismo versículo, Juan capítulo 1, al decir, Él era un Dios y no era Dios. Le cambian, era un Dios. Cuando Tomás, otro versículo donde habla diciendo que Jesús es Dios, cuando Tomás estaba frente a él, que le miró sus heridas en las manos y que lo tocó, Juan capítulo 20, versículo 28 dice: mi Señor y mi Dios lo tocó. Sus heridas a su lado, en sus costillas, y las heridas que tenía en sus manos, y le dijo: mi Señor y mi Dios, hablándole a Jesucristo. Así es que, ¿qué más? Hay otro versículo donde el apóstol Pablo habla de Jesús como el Dios. En capítulo 2 de Tito, versículo 13, dice: mientras esperamos la sagrada esperanza que se aparezca sobre la gloria de nuestro gran Dios y Señor y Salvador Jesucristo. No es menos, Jesús no es menos que Dios el Padre. Yo he tenido conversaciones, y tal vez ustedes conversaciones con
testigos de Jehová o con mormones, donde ellos cambian las escrituras, donde para hacer su agenda lo que quieren decir, le cambian a lo que dice. Le dicen creemos en Jesús, enseñamos sobre Jesús, pero de la manera en que lo enseñan, de que lo describen, es como un buen profeta o una persona moral, un gran ejemplo, que en realidad es un gran ejemplo para nosotros de cómo vivir en esta tierra, pero no le dan la honra de ser Dios, de ser el Hijo y a la misma vez Dios. También los mormones enseñan que Jesús y Satanás son hermanos, porque enseñan que Jesús fue una creación, después fue Satanás creado, y como le dio Dios prioridad a Jesús, Satanás le dio envidia y por eso se rebeló ante Dios. Y eso es mentira. Hay otras religiones que también enseñan que Jesús murió para el perdón de los pecados, que es muy cierto, pero que eso no fue suficiente para nosotros, que aún nosotros tenemos que seguir trabajando, seguir obrando para ganar nuestra salvación. Dar el entendimiento de que Cristo dio como un enganche, vino de un enganche por nuestras vidas, y nosotros tenemos la responsabilidad de dar el pago mensual para que tal vez podamos entrar al cielo y entrar en esa eternidad. Y no es cierto. Dios en su palabra dijo que solamente una vez, y fue suficiente, cuando Él estaba en la cruz, que Él dio su cuerpo, dio su espíritu en la cruz, entregado al Señor, a Dios el Padre. Dijo: a ti me encomiendo mi espíritu. Y el trabajo estaba terminado. Dijo: está terminado. También los católicos tienen más libros en la Biblia que fueron añadidos, que fueron escritos por hombre. Obvio que toda la Biblia fue escrita por hombre, pero fue la palabra fue dada por Dios. Mientras los hombres estaban escribiendo, la palabra de Dios los estaba dirigiendo. Y ellos tienen libros que, si lo leen, se contradicen con muchas cosas. Uno de los libros habla acerca de María Magdalena, que según ella fue una de los discípulos, que sí fue una discípulo, pero que ella fue la líder de los demás, que ella enseñaba, que ella los dirigía. Y no es cierto. Ella fue una seguidora de Cristo después de que fue perdonada, después de que fue liberada de los demonios que la tenían apoderada. Si es que si algo sale, especialmente de la Biblia, si algo sale que es nuevo, no es verdad. Y si es verdad, no es nuevo, porque la Biblia está completa, está escrita. Versículo 9 dice: has amado la justicia y odiado la maldad, pero por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con el aceite de alegría, exaltándote por encima de tus compañeros. Por encima de tus compañeros, hablando de la creación de Dios, hablando de la gente que lo rodeaba mientras Él estaba aquí en la tierra. Dios el Padre hablando con Dios el Hijo. De nuevo, es una conversación
que la primera y la segunda persona de la Trinidad están teniendo y dándole a entender o dándonos a entender que Él tiene superioridad sobre toda la creación, sobre los ángeles, sobre de nosotros, porque Él, Dios, el Hijo, tiene sangre real. Tiene sangre real. Dice que Él es ungido por el aceite de la alegría. El aceite representa al Espíritu Santo. Cuando dedicamos a los bebés pequeñitos, no los estamos bautizando, simplemente los estamos dedicando al Señor, dando a entender que el Espíritu Santo estará obrando en estos niños, y en realidad quienes están obrando son en los padres, porque son dedicados. Los padres se les da esa responsabilidad, se toman esa responsabilidad de llevar a estos niños ante la palabra, para que ellos después conozcan a Cristo. Y Dios, el Hijo Jesucristo, tomó un rango abajo de Dios el Padre. No que Dios el Padre lo puso allí, no que Él es inferior, pero porque Él, Dios el Hijo, humildemente tomó y fue obediente y es obediente a lo que Dios el Padre le pidió que hiciera. No fue forzado, fue ungido para venir a este mundo y morir por nosotros. Y Él, sometiéndose a la dirección que Dios el Padre le estaba dando, de venir, Él sabiendo, Jesucristo sabiendo que Él iba a venir a este mundo para morir, fue humilde, se humilló, se sometió ante Dios el Padre para poder venir y morir. Este versículo 9, has amado la justicia y odiado la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite de alegría, exaltándote por encima de tus compañeros. Es un pasaje de Salmo 45, versículo 7, donde dice Dios, tu Dios. No tenemos tiempo de entrar en este versículo, pero al leer capítulo 45 de Salmo, es como si fuera están describiendo una boda y describiendo a la novia que va a entrar y caminar ante el altar, y quien la está esperando en el altar es Jesucristo. Para la siguiente semana, si Dios da gracia de estar en este estudio otra vez, cubriremos este pasaje. Oremos.